En este bloque de hora 23 hablamos de una enfermedad denominada sarampión, ocasionada por un virus bastante agresivo, y les invitamos a que todos ustedes puedan participar de la siguiente entrevista a través de nuestra publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, hora 23. Alerta sanitaria por sarampión. Santa Cruz, con alerta por la amenaza de casos de sarampión, pues recientemente se registraron 1000 casos en Brasil, cerca de la frontera con el departamento del Beni. Recordemos que desde los años 90 en nuestro país se combate la enfermedad de sarampión con masivas campañas de vacunación, lo cual permitió que Bolivia en el año 2000 sea declarada por la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud como un país libre de sarampión. Sin embargo, actualmente se llevan a cabo acciones preventivas y se declara alerta sanitaria en el departamento de Santa Cruz por el sarampión. Vamos a conocer más detalles al respecto y lo hacemos con nuestro invitado que se encuentra en el departamento oriental, el doctor Boris Chang, responsable del programa de inmunizaciones del CEDES, de Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz. Establecemos contacto con él hasta este departamento. Doctor, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Paola. Mucho gusto de estar en su programa televisivo. Gracias por acompañarnos a través de este contacto. Doctor, cuéntenos un poco cómo se logra erradicar el sarampión en el año 2000, cómo se logra que Bolivia sea declarado un país libre de esta enfermedad y por qué actualmente se están llevando a cabo acciones preventivas y se declara alerta sanitaria en el departamento de Santa Cruz. Bueno, hay que tener en cuenta que en Bolivia se han hecho acciones muy importantes durante los años 80, pero sobre todo en los años 90, en la cual han habido campañas masivas de vacunaciones donde se han logrado muy buenas coberturas de vacunación en los niños menores de 5 años. Estas acciones han permitido que en Bolivia, en el año 2000, haya tenido los últimos casos. A partir de ese año no hemos tenido casos de sarampión, pero sí ha habido casos en las regiones de la América. Y es así que en el año 2016 nosotros hemos recibido la certificación como país libre de sarampión, así como la zona de América libre de esta enfermedad. La situación que estamos teniendo ahorita está un poco debido a que el año 2017 ha habido una introducción de virus de sarampión en el país de Venezuela. Y esta situación en estos 2 años se ha visto muy afectada por situaciones políticas o sociales del país de Venezuela, donde ha habido mucha emigración de su población y ha habido una dispersión de esta enfermedad, sobre todo afectando más al país vecino de Brasil. Entonces, esta situación ha aumentado los casos de el contagio de este virus y la transmisión dentro de la población que no está vacunada o que no ha recibido vacuna en los últimos 5 a 10 años. ¿Por qué razón? Porque si bien hemos hecho acciones muy grandes o esfuerzos muy grandes, el país en disminuir los riesgos de poder tener esta enfermedad, hay una situación que es a nivel mundial en la cual ha habido mucho efecto en disminuir las vacunaciones en la población. Uno por la cantidad de casos que ya no ha ido ocurriendo en las Américas y otro por los movimientos antivacunas. Entonces esto ha permitido ir acumulando poblaciones susceptibles durante varios años. Y una de las situaciones que produce esto es justamente la ocurrencia de brotes de casos o de epidemias, como está ocurriendo tanto en Venezuela como en Brasil. Muy bien, si bien se ha declarado alerta sanitaria porque se han reportado pacientes afectados con esta enfermedad en países vecinos, doctor, ¿se ha registrado algún caso, aunque sea un caso en el departamento de Santa Cruz u otra región del país, de sarampión? Paola, hay que tener en cuenta, los casos sospechosos a nivel Bolivia han estado ocurriendo como todos los años, ¿no? Lo mantenemos bajo la vigilancia epidemiológica que se realiza. Es así que en el departamento de Santa Cruz nosotros tenemos cerca de más de 70 casos sospechosos que hemos reportado, notificado, de las cuales todas han sido negativas.
Esto está en razón a las acciones que se realizan por las apariciones de pacientes que tienen sintomatologías muy sospechosas de sarampión, ¿no? Pero no hemos tenido casos positivos. Entonces, las acciones que se siguen haciendo en esta altura de la situación es seguir vacunando a la población que está dentro del grupo de susceptibles con mayor cantidad de niños, ¿no?, que no se han vacunado, y estamos hablando de niños menores de 5 años. En la situación de los casos que estamos teniendo en los países vecinos, sobre todo, por ejemplo, Perú ha estado reportando 21 casos de sarampión en lo que va entre el mes de julio hasta el mes de septiembre. En Argentina han ocurrido 11 casos también en este periodo de tiempo, pero la mayor cantidad, el mayor crecimiento de casos de ocurrencia ha sido en Brasil, y sobre todo en los estados de Amazonas y del estado de Roraima. Pero los casos que han tenido Brasil han estado ya ocurriendo en otros estados cercanos al país de Bolivia, como es el estado de Rondônia, que justamente colinda con el departamento del Beni. Este estado tiene mucho flujo de accesos terrestres, tanto hacia Pando, hacia el Beni, como hacia el departamento de Santa Cruz. La razón de flujo que tiene diariamente el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de una migración aproximadamente de 10.000 personas que ingresan y salen del departamento tanto por tránsito internacional a través de las terminales aeropuertarias, así como también en tránsito interno a través de las terminales terrestres. Un poco sumado a esta situación, con los casos que han ido ocurriendo en el Brasil, que en los últimos 2 meses se han ido incrementando a tal punto donde desde el mes de agosto a septiembre han tenido un incremento de más de 500 casos. Durante el mes de agosto, Brasil reportaba cerca de 1.200 casos, y en el último reporte nos dan una razón de casi 1.700 casos positivos de sarampión. Muy bien, el departamento de Santa Cruz ha analizado esta situación y hemos visto la necesidad de poner una alerta sanitaria para que tome conciencia la población del departamento en hacer la búsqueda de vacunas en nuestro servicio de salud. ¿Por qué razón? Porque esa va a ser la mejor manera en que nuestra población pueda estar protegido, sobre todo la población menores de 5 años, que son los que más se pueden complicar en caso de enfermar. Entonces, para evitar que tengamos que estar penando, sufriendo, cuando ingrese esta enfermedad en el departamento y pueda esparcirse o contagiarse en todos estos niños que no hayan recibido su vacuna, se lo puede evitar. Y justamente se lo evita a través de la vacuna, porque es la única forma de prevenir. Hay que tener en cuenta que no existe un tratamiento para el sarampión, y la única forma de evitar la enfermedad es a través de acciones de vacunas. Muy bien, ahora que estamos hablando de una acción preventiva que es la vacuna, doctor, ¿alrededor de cuántas vacunas se tienen disponibles en el departamento de Santa Cruz para aplicar en la población de riesgo? Nosotros tenemos un cálculo aproximado de más de 70.000 niños que tenemos acumulados, es decir, son niños susceptibles que se han ido presentando por la falta de vacunaciones en los últimos 5 años. Nosotros tenemos cantidad suficiente de vacunas para esta población, es decir, no hay que desesperarse. Tenemos vacunas suficientes y están dispuestas en todo nuestro servicio de salud. ¿Tienen algún costo? Entonces, esta vacuna está enfocada a los niños menores de 5 años, y la dosis básicamente es a los niños de 1 año de edad. Tienen que estar ya recibiendo su primera dosis y su refuerzo a los 6 meses después. Bien, los niños que están entre la edad de 2 a 5 años, es necesario que ellos tengan una dosis de refuerzo.
esta cantidad de niños está también considerada dentro de los biológicos disponibles en el departamento, es decir, tenemos suficiente vacuna para hacer la cobertura. Lo que no tenemos y lo que necesitamos que la población entienda es que acudan con sus bebés, con sus niños, ¿no?, y demanden esta vacuna porque está disponible, está totalmente gratuito, pero existe muy poca demanda porque justamente probablemente se han olvidado, se han despreocupado o no hemos tenido tiempo para ir a buscar la vacuna, pero hay centros de salud que vacunan durante los fines de semana. Hay centros de salud que también vacunan hasta un horario de la noche donde ya no hay la excusa de que el trabajo o el horario laboral no le permite llegar a su casa y llevar a los bebés o a los niños al centro que está cercano a su barrio. Perfecto. O su casa. Doctor Chan, una consulta. Hace un momento usted mencionaba acerca de los síntomas sospechosos que se presentó en algunos pacientes, síntomas sospechosos de sarampión. ¿Cuáles vendrían a ser esos síntomas de alerta que es importante identificarlos? Bueno, es totalmente sencillo. Son los síntomas que presentan estos pacientes. Generalmente es una fiebre alta que no cede para nada, ¿no?, a los medicamentos comúnmente que recibe. Y se acompaña de problemas de tos o la aparición de los exantemas, es decir, de las manchas rojas a nivel de todo el cuerpo, que empieza desde la cabeza y va descendiendo en todo el cuerpo, ¿no?, hasta las extremidades. Hay que tener en cuenta y la población tiene que entender que no son ampollas, ¿no? A veces nos confundimos porque aparecen ampollas. Y esas enfermedades pueden ser por varicela. En el departamento de Santa Cruz estamos teniendo un aumento de los casos de varicela, pero es un caso que no se define como un sospechoso de sarampión. Entonces, a veces puede ser que los padres de familia se preocupen por estas sintomatologías, como le estoy mencionando, pero en el caso de aparecer manchas rojas pequeñas, ahí sí son casos sospechosos que pueden ser compatibles con el tema de sarampión, y lo que hay que hacer es acudir a los servicios de salud para que sean atendidos. Acudir inmediatamente a los servicios de salud es muy importante, sí, sin duda. Doctor, una consulta. ¿Qué tan agresivo es este virus del sarampión? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Y en el caso de que pueda contagiarse una persona que no esté inmunizada, ¿qué probabilidades tendría de sobrevivir a esta enfermedad? Bueno, hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy agresiva en la forma de transmisibilidad. Como se transmite a través de las gotas al toser de una persona, estas gotas o estas moléculas de virus pueden ser expulsadas a más de 6 metros de distancia. Una persona que esté cercana a una persona positiva tiene toda la posibilidad de contagiarse, siempre y cuando no haya sido vacunado por el tema de sarampión en su vida. Entonces, esta enfermedad afecta al sistema linfático y comienza a afectar al organismo en menos de 24-48 horas. Y a partir de los 3-4 días ya comienza con los síntomas de fiebre. Y generalmente este tiempo el paciente todavía no manifiesta molestia agudos, pero sí comienza con los cuadros febriles y es cuando comienza a transmitir el virus. Muy bien. Las personas que tienen este problema generalmente no acuden a los servicios de atención y es necesario que los padres de familia entiendan que los cuadros febriles altos con la ocurrencia de tos o la ocurrencia de la aparición del exantema o de la mancha roja en el cuerpo son síntomas de que su niño está grave o está ante una presencia de una infección viral y es necesario que lo haga atender. ¿Por qué razón en el departamento de Santa Cruz se tiene una complicación en cuanto a esta vigilancia? La región de Santa Cruz y del oriente boliviano es una zona cálida. Entonces, esta zona cálida permite también la ocurrencia de otras enfermedades muy similares en cuadros clínicos de esta enfermedad de sarampión, como ser el Zika, como ser el dengue, ¿no? Entonces, actualmente no estamos con casos de Zika y dengue, pero
en épocas cuando comienzan esta enfermedad se complica mucho la vigilancia o el cuidado de estos casos. Sin duda, por eso doctor es necesario el enfoque que se vacunen. Doctor, muchas gracias por toda la explicación. La recomendación está dada para toda la población para que pueda asistir a los distintos centros de salud y recibir la vacuna contra el sarampión, y ante cualquier síntoma de alerta haga lo mismo, acudir a los centros de salud, que es muy importante. Doctor Boris Chang, responsable del programa de inmunizaciones del CEDES Santa Cruz, gracias por acompañarnos esta noche y hasta otra oportunidad. El agradecido, Paola, y presto para cualquier otra información que requiera. Muy bien, estaremos en contacto nuevamente en cualquier otro momento. Es momento de hacer una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Estaremos hablando de la inteligencia emocional. Espérenos.